Esta historia está envuelta en mito y leyenda. Cómo una tribu de nómadas fraguó el imperio más grande de América en solo 200 años. Tuvieron que inventar sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para su época. Su civilización compitió con Roma en sofisticación. Los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía conseguir, dadas las condiciones en las que vivían. Acueductos, palacios, pirámides y templos se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad. El mayor logro de los aztecas fue su flamante capital, que asombró a los exploradores europeos y la llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. La ciudad se extendió reluciendo por los canales y el lago, adornada con árboles y mansiones preciosas. Mientras miraban el lago, el líder azteca Tenoch anunció a sus seguidores que había visto un águila posada en un cactus en mitad del lago, una señal de los dioses de que habían encontrado su hogar. Llamarían a su ciudad Tenochtitlán. La vida fue dura para los aztecas los primeros años de Tenochtitlán, pero tenían una visión. La visión de una ciudad poderosa modelada en una ciudad antigua y legendaria a solo 40 kilómetros de allí. Llamaron a esta ciudad Teotihuacán o Ciudad de los Dioses. Teotihuacán fue una de las ciudades más impresionantes de la Mesoamérica precolombina. Era misteriosa. Sabemos poco de ella porque no hay escritos que corroboren lo que ocurría en esa gran ciudad. Ya estaba en ruinas hasta en la época azteca, pero creían que era el hogar de los dioses y el sitio donde nacía literalmente el mismísimo sol. El lugar que los aztecas más veneraban de Teotihuacán era una pirámide que se alzaba por encima de los árboles. Se llamaba la Pirámide del Sol. La enorme pirámide solar contiene 765.000 metros cúbicos de tierra y piedra con una base aproximadamente del mismo tamaño que la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Los aztecas creían que Teotihuacán fue diseñada a imagen del cosmos que crearon los dioses. Fue esa imagen la que intentarían reproducir en la construcción de su nueva ciudad, Tenochtitlán. El que aceptó el reto fue un jefe azteca llamado Acamapixtli. En 1376 se embarcó en un plan ambicioso para hacer una ciudad muy avanzada en Tenochtitlán. Pero había un problema. Las islas pantanosas en las que se instalaron requerían mucho trabajo. Cuando empezaran a construir cualquier cosa, empezaría a hundirse. Simplemente no había cimientos sobre los que construir. La solución azteca revolucionaría la arquitectura de las Américas. Empezaron anclando bien los edificios al suelo usando un sistema de pilares de madera. Los trabajadores cortaban estacas de 10 metros de largo por unos 8 o 10 centímetros de ancho. Luego las clavaban en el suelo blando para que sirvieran de cimientos. Los pilares se rodeaban a menudo de piedra volcánica para añadir fuerza. Entonces los albañiles podían hacer muros encima de esa base sin problemas. Consiguieron pilares de madera para sostener la infraestructura, los cimientos de las pirámides. El que no se hundiera ni se inclinara me parece una proeza de la ingeniería. Tenochtitlán era una ciudad-isla, pero los lagos circundantes eran poco profundos, no más de 2 metros en la mayoría de los sitios. Aquello parecía una metrópolis gigante flotando en una charca. Originalmente la única manera de llegar a la ciudad flotante desde tierra era en barco, pero los aztecas inventaron con el tiempo una serie de pasos elevados de hasta 14 metros de ancho que conectaban la ciudad flotante con las provincias de tierra firme. Los pasos estaban sostenidos sobre pilares de madera, como los que sostenían los templos y otros edificios. Tuvieron que clavar miles de esos pilares en el lecho del lago, y eso presentaba un reto logístico que solo se podía atajar con una mano de obra fuerte y hábil y los mejores ingenieros de Mesoamérica. Para hacer un paso se ponían 2 filas de estacas. Luego se rellenaba el espacio del medio con piedras y tierra hasta que sobrepasaba el nivel del agua en varios metros.
Eso permitía a la carretera soportar muchísimo peso. Estos pasos se construyeron muy rectos. Eran muy anchos, con puentes que se abrían y conectaban la ciudad por el norte, el oeste y el sur. Las carreteras permitieron a los aztecas transportar materiales más grandes y pesados para la construcción, aunque eso presentaba un reto nuevo. No existían las bestias de carga en Mesoamérica, así que los humanos lo tenían que hacer todo. No existían las carretas ni la rueda. Las cargas pequeñas se llevaban a la espalda, sujetas con una cuerda que se ajustaba a la frente. Los objetos grandes, como los bloques de piedra o las esculturas de los templos, los arrastraban con cuerdas una gran cantidad de hombres, posiblemente usando troncos como rodamientos. Cuenta la leyenda que un bloque de piedra para un templo requería la fuerza de 1000 hombres para arrastrarlo desde las montañas de tierra firme por el paso y hasta la ciudad. Los pasos también ofrecieron a los aztecas una nueva forma de introducir agua potable en Tenochtitlán. Anteriormente, los aztecas transportaban el agua en canoas desde la orilla. Pero el gran crecimiento de la población les obligó a obtener una solución más avanzada para cubrir la demanda. Querían usar el agua de los manantiales de tierra, así que querían construir un acueducto. Notablemente, los aztecas diseñaron y construyeron por su parte algo que solo unos pocos imperios dominarían: el acueducto. El acueducto tenía 2 canales, cada uno de 1,20 m de alto por 1 de ancho. Uno se mantenía limpio mientras el otro servía para que no se interrumpiera nunca el flujo de agua. El acueducto de 2 tubos recorría 5 kilómetros desde tierra firme hasta el centro de la ciudad-isla. En la ciudad, el agua llegaba hasta fuentes públicas y embalses y se distribuía al público en grandes jarras de barro o mediante canoas. En comparación con los europeos, los aztecas eran muy limpios. Sabemos que el emperador azteca se bañaba 2 veces al día. Así que en términos de higiene los aztecas estaban mucho más avanzados que los europeos. Mientras los nobles aztecas se bañaban en lujo, en esa época en Europa la peste, provocada por las condiciones insalubres, mataba a millones. Si vas a hacer una ciudad de cualquier tamaño, tienes que proporcionar espacio, así que lo que ellos hicieron fue construir esas chinampas en el lecho del lago. Básicamente una chinampa es una isla artificial construida en el lago. Parecían campos de fútbol estrechos, de unos 90 metros de largo por unos 10 metros de ancho. Una chinampa se hacía tejiendo una red de palos que flotaba en el agua y apilando juncos y hierbas encima. Después se sacaba fango del lecho y se ponía encima de los juncos para formar la chinampa. Entre 4 y 6 hombres tardaban 8 días en construir una chinampa media. Estaban conectadas a la ciudad por canales navegables gigantescos que miles de hombres tardaban meses en hacer. Una chinampa como esta podía producir hasta 7 cosechas al año, mientras que un agricultor en tierra firme podía cosechar 1, 2 o quizá 3 veces como mucho. Cuando una cosecha estaba lista para que la recogieran en una chinampa, los brotes de la siguiente ya estaban saliendo del fango que estaba extendido en un barco adyacente a la chinampa. Entonces, cuando los brotes estaban listos, se llevaban a la chinampa y el ciclo se repetía una y otra vez en cientos de chinampas. Fue esta tecnología lo que hizo que Tenochtitlán pasara de ser una ciudad tribal más en el siglo XIV a una ciudad-estado dominante y próspera.